Los últimos 5 años, mi familia y yo nos hemos cambiado 3 veces de piso. Y una de las cosas que hemos hablado con Patty muchas veces es que no sabemos cómo explicarlo, pero no sé si los que habéis cambiado de piso os ha pasado lo mismo, que prácticamente el día después de dejar el piso en el que has vivido durante los últimos años, eh, ya lo ves, lo sientes, incluso cuando vas a hacer los últimos retoques o a buscar las últimas cosas, como algo, cuando ya estás instalado en el piso nuevo, eh, ya es algo como desconocido, como hasta un punto de sentimiento de ya no quiero estar aquí. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado en los tres casos. Dos de ellos he salido un poco con disputas con los propietarios y la última vez no, y he sentido lo mismo. Y pensaba esta mañana, cuando me he sentado aquí arriba, que no sabía cómo me sentía. es, es muy curioso, ¿no? El corazón humano, como por dónde nos lleva, y me siento un poco raro, un poco raro. No sé bien cómo definirlo, porque ahí me he cambiado de piso, he cambiado de piso. Pero tengo que decir también que cuando hemos empezado a cantar, de repente me he sentido como en casa, otra vez, y reconozco que os echamos mucho de menos, que estamos súper emocionados por la nueva aventura eh, en Batek, pero que evidentemente la familia la tenemos aquí, o sea que así lo sentimos. Y Juani, yo me siento igual que tú, y me he sentido muy identificado con lo que decías, en el sentido de que, eh, y hoy precisamente, ahora explicaré, eh, creo que una de las grandes cosas que me cuesta es comunicar mi cabeza con mi corazón. Y aunque no se me ocurriría, o sea, creo que un montón de argumentos, por ejemplo, para argumentar que yo soy hijo de Dios y que no tengo ninguna duda de eso, no siempre me siento así. Eh, Estoy convencido, tengo fe en que Dios a través de Jesús ha reconectado mi vida con la suya. Pero, pero no todos los días me siento así. Eh, y todo este tiempo que hemos estado cantando, sentía como que Dios hoy me estaba eh, haciendo este llamado, ¿no? David, recuerda, no lo pienses solamente, siéntelo. Y me parece curioso porque las últimas veces que me he puesto delante vuestro para compartir algo, la raíz o el fondo del asunto ha sido como algo muy práctico, y esta vez lo que os voy a compartir nace de un pensamiento más racional, más teórico, por decirlo así, aunque creo que, que- que vamos a acabar traduciéndolo en algo muy práctico. Pero esta conexión entre la cabeza y el corazón creo que es eh, vital, y que es imprescindible ser conscientes de que a veces se desconectan, y no siempre están todo lo conectados que deberían. Y eso nos permite, mejor dicho, no nos permite vivir todas las cosas que Dios quiere que podamos vivir. Yo no sé si tú te sientes o te has sentido así de alguna manera, pero si es así, yo creo que sin lugar a dudas Dios está esta mañana ya diciéndonos cosas. Así que espero que lo que os voy a compartir ahora también pueda arrojar algo de luz en ese sentido. Una de las cosas que estamos haciendo en Batek las últimas semanas es un estudio acerca del libro de Nehemías. Laia nos está guiando eh, eh, 6 semanas, en principio, llevamos 4 semanas eh, eh, en una vista de pájaro, como se dice, ¿no? Acerca del libro de Nehemías. Es un libro muy largo, pero estamos haciendo un pequeño resumen en 6 semanas. Y el libro de Nehemías es un libro al que yo le tenía mucho cariño cuando era pequeño, porque recuerdo a un profesor que se llamaba Xavi Casamada, que nos hablaba, él nos hizo un estudio del libro de Esdras y del libro de Nehemías. Y recuerdo su pasión hablándonos de la historia del pueblo y de la historia de estos dos grandes hombres de Dios. Y en el caso concreto de Nehemías, un hombre que tiene el valor de, estando en cautiverio, plantearle al emperador que les tenía cautivos una serie de cosas, hasta el punto que
por el Espíritu de Dios, lo convence y Nehemías sale del cautiverio y regresa a Jerusalén con una misión. ¿Sabéis cuál era esa misión? ¿Podéis ayudarme? Reconstrucción, reconstrucción. Estamos hablando estas 6 semanas de reconstruir cosas. Y aunque nosotros estamos empezando una obra en Sant Cugat, estamos construyendo de nuevo algunas cosas, pero de alguna manera estamos reconstruyendo a nosotros mismos, preparándonos para lo que nos viene por delante y para lo que ya estamos. Y nos identificamos con Nehemías. Y una de las cosas que sucede en el capítulo 4 de Nehemías es algo que abrió hace unas semanas una discusión, una reflexión, mejor dicho, acerca del tema que os traigo esta mañana. El versículo 4 del capítulo 4 de Nehemías, versículos 4 y 5, dice: por eso oramos. Nehemías dice: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. La situación era la siguiente: Nehemías regresa a Jerusalén, organiza a las familias y al pueblo para que cada uno, en una función concreta, empiece a reconstruir los muros de la ciudad. Y resulta que los enemigos, los pueblos de alrededor, cuando ven que Jerusalén está reconstruyendo sus muros, dicen: no podemos permitirlo, no vamos a permitirlo, y vamos a hacer determinadas cosas para minar su confianza, para minar sus fuerzas y que no se hagan fuertes otra vez, a ver si luego van a venir a por nosotros, ¿no? Y entonces, en medio de ese punto es cuando Nehemías hace esta oración que acabo de leeros. Y yo no sé si os puedo lanzar esta pregunta. ¿Os llama de alguna manera la atención el tono de la oración de Nehemías? ¿Os parece normal? El tono de la pregunta invita a... Pero es un poco violento. Es una forma muy... ¿Cómo es polite? ¿Cómo es la palabra? Muy educada de decirlo, ¿no? Un poco violento. Es un poco violento, ¿no? Bueno, el debate, la discusión que surgió es cómo es que, en este caso Nehemías, pero otros grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, hablan de determinada manera acerca de sus enemigos, y cómo contrastaba esto con la forma en la que Jesús trataba a sus enemigos y cómo Jesús y todo lo que viene después de Jesús en el Nuevo Testamento nos insta a nosotros, los hijos de Dios, a tratar a nuestros enemigos. Y empezando por este tema tan práctico, tan concreto, acabamos un poco planteándonos la pregunta, y es la pregunta que yo os lanzo esta mañana. ¿Hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y un poco más concretamente, ¿es Dios diferente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Sois ágiles y rápidos y acertáis. Hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y evidentemente el Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento es el mismo. En eso se basa nuestra fe, si no sería muy absurdo. Pero es lógico que alguien que no ha profundizado en el estudio de la Biblia le parezca que el Dios del Antiguo Testamento es bastante distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y esto fue, y con esto acabo la introducción, esto fue lo que acabó de situarnos en el debate, porque una de las cosas que estamos haciendo como Batec con más fuerza es hacernos preguntas y compartir los unos con los otros nuestras luchas en cuanto a los problemas que nos estamos encontrando o las discusiones que nos encontramos cuando intentamos compartir el Evangelio con la gente que hay a nuestro alrededor. Y posiblemente, si has tenido alguna vez una conversación con alguien que no cree lo mismo que tú crees, es posible que te hayas encontrado que te hayan hablado de un Dios déspota, de un Dios misógeno, de un Dios machista y muchas cosas más reflejado en el Antiguo Testamento. Y para muchas personas, racionalmente,
Y pienso, sinceramente, que al final son excusas, pero para algunas personas es realmente un impedimento que este tipo de acciones sucedieran en el Antiguo Testamento. Que Dios permitiera determinadas cosas supone para algunas personas un obstáculo. Evidentemente, para nosotros, y esto es una de las primeras conclusiones a las que uno llega cuando se plantea la pregunta que os he planteado hace unos minutos, la Biblia es un completo, la Biblia es un todo. No hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento que tienen sentido por separado. Están íntimamente relacionados y eso es una de las principales verdades que hoy vamos a ver. Pero la realidad es que esto existe y si estamos preparados para argumentar, primero a nosotros, pero luego a las personas que no creen, las razones por las que posiblemente se vislumbren estas diferencias, es algo que, uno, nos va a hacer bien a nosotros mismos y, en segundo lugar, nos va a permitir defender racionalmente nuestra fe, que es algo que creo que a lo que somos llamados también todos. Creo que todos ya estáis entendiendo la razón por la que he dicho que hoy me acercaba a algo un poco más teórico o más racional, pero veréis que rápidamente vamos a terminar en algo que nos afecta muy, muy, muy en el día a día y espero que a todos nos ayude. ¿Estáis conmigo hasta ahora? ¿Sí? ¿Estáis preparados para lo que viene? Nehemías oró con estas palabras: haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos. Y Jesús, un poquito más adelante, en este mismo libro que tanto amamos, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, estando recién clavado en una cruz, sufriendo el dolor que supone que te claven unos clavos así de gordos en las manos, en las piernas, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entrégalos a sus enemigos, que los destrocen, frente a Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dejadme que empiece enumerando una serie de relaciones lógicas y evidentes que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego explicaré muy brevemente por qué creo que existen estas conexiones y estas diferencias y terminaremos viendo si estas relaciones al final, a través del por qué, cobran sentido o no para nosotros. En primer lugar, el Antiguo Testamento es un libro histórico que además contiene algo que es relativamente poco familiar en nuestro día a día, pero que es muy potente y muy importante para dar consistencia a toda la Biblia. Hay infinidad de profecías en el Antiguo Testamento que se ven cumplidas en el Nuevo Testamento. Mucho de lo que se escribe en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro y que pasa efectivamente en el Nuevo Testamento. En primer lugar, necesitamos ser conscientes de que el Antiguo Testamento se conecta al Nuevo Testamento a través de las profecías. Alguien en siglos antes del siglo I escribió que pasarían determinadas cosas y que pasaron fielmente en Jesús. En segundo lugar, el Antiguo Testamento, ya lo diré bien, el Antiguo Testamento es un libro histórico, como he dicho, que habla acerca de la historia de un pueblo, de todo un pueblo, y de cómo Dios se relaciona con ese pueblo. En el caso del Nuevo Testamento, el enfoque está en dos individuos. En el primer lugar, este pueblo, esta relación pueblo-Dios, se enfoca en Jesús, Dios. Jesús es el protagonista, evidentemente, del Nuevo Testamento, pero una vez superados los evangelios, aparece un nuevo protagonista que ya no es el pueblo como tal, sino que es el nuevo pueblo, que seríamos la Iglesia. La relación que se describe en el Antiguo Testamento es la relación entre Dios y su pueblo. La relación, como pueblo judío, la relación que se describe en el Nuevo Testamento después de Jesús es la relación entre Dios y nosotros, y la Iglesia.
Y hay algunas diferencias en cómo se relaciona. Hoy no vamos a entrar en eso. Pero es importante reconocer el tipo de relación que Dios había tenido con su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento y el tipo de relación que Dios desea tener con su iglesia en el Nuevo Testamento. Uno de los puntos para mí fundamentales es que creo que no me equivoco, no sé si son las mejores palabras para decirlo, pero no he encontrado otras. De alguna manera, el Antiguo Testamento muestra de una manera muy evidente la ira de Dios frente al pecado. Una de las cosas que, si lees el Antiguo Testamento, vas a poder afirmar con la boca bien grande, es que Dios odia el pecado, que Dios repudia el pecado y que no solamente eso, sino que tiene consecuencias. Toda la historia del pueblo en relación con Dios en el Antiguo Testamento nos habla acerca de algo que Dios les dijo al pueblo: oye, mirad, tenéis que hacer estas cosas y hacerlas de esta manera. Estoy hablando de la ley a través de Moisés, y cómo el pueblo en algunas ocasiones lo hacía y en otras ocasiones no lo hacía. Y el hecho de que no lo hiciera provocaba consecuencias. Esto pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez en el Antiguo Testamento. Sin embargo, posiblemente estés, o espero que estés de acuerdo conmigo también, en que en el Nuevo Testamento, más que predominar ese concepto de juicio, de ira, de castigo, lo que predomina es un nuevo concepto que es la gracia, relacionado con el perdón. Nehemías no duda en pedir castigo para la gente que está atentando contra él y contra el pueblo. Jesús no duda en pedir misericordia para la gente que estaba atentando contra él y contra su padre, en realidad. Entonces, creo que hay un matiz distinto, que luego veremos por qué, entre lo que Dios pretende que sepamos de la relación que él tenía con el pueblo judío en todo el Antiguo Testamento y qué es lo que pasa cuando Jesús aparece en escena. Y cómo se traduce eso en cómo debemos andar tú y yo hoy en día. Ira versus gracia. El Antiguo Testamento, relacionado con lo primero que decía, predice un Mesías. El Antiguo Testamento, a través de los profetas, habla acerca de que un día va a venir un Mesías a salvar al pueblo de la opresión. Y eso se cumple precisamente en el Nuevo Testamento, se cumple en Jesús. Dice el capítulo 4 de Juan, versículos 25 y 26, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer, hablando ahí en la fuente. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dice: ese soy yo, el que habla contigo. Jesús, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enfoca las bendiciones de acercarse a lo que Dios ha pedido a su pueblo, relaciona ese tipo de las bendiciones fruto de hacer caso a lo que Dios solicitaba a su pueblo, con un tipo de bendiciones más bien físicas, que tienen que ver con el día a día, con la vida. Ahora cumplid con cuidado las condiciones de este pacto, leemos en Deuteronomio 29:9, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Fijaos que otras veces hemos hablado desde aquí acerca de la relación que, súper evidente en el Antiguo Testamento, hay entre cumplir la ley y que Dios prospere nuestra vida en nuestra vida, en nuestro día a día. Y de la misma manera, las consecuencias negativas que tiene el no cumplirla, o las consecuencias negativas que puede tener en nuestra vida. El tipo de bendición que el pueblo experimenta
está muy centrado en el día a día, en algo físico, en algo que sucedía, ¿no? El tener o no tener que comer, el estar o no esclavos de otro pueblo, o sea, cosas que podían vivir en el día a día. En el Nuevo Testamento, si leemos Efesios capítulo 1, versículos 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, escribía Pablo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. De alguna manera, el Nuevo Testamento no se enfoca tanto, el mensaje del Nuevo Testamento no está tan enfocado en el hecho de que las cosas te vayan bien o no en tu día a día, sino está totalmente enfocado en una bendición espiritual con mayúsculas que se llama eternidad. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús en su totalidad está centrado en hacernos saber que una relación con Él tiene consecuencias eternas, divinas y espirituales, mucho más que una satisfacción o un pensar o sentir que estoy haciendo bien las cosas en esta tierra. De hecho, contrasta justamente con el mensaje que Pablo escribe en muchas de sus cartas acerca de lo que nos espera a los seguidores de Jesús, que tiene más que ver con persecución y con sufrimiento que no con bienestar. ¿Sí? Hay una diferencia más que tiene que ver, y que a mí esta es una de las que ha sido muy gráfica para mí, una diferencia más que tiene que ver con la práctica de la adoración. Dios dio instrucciones muy concretas a su pueblo acerca de cómo tenía que ser la adoración en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Esas instrucciones eran súper precisas acerca de dónde tenía que suceder, quién podía oficiar esa adoración, cómo tenían que ir vestidos quienes oficiaban esos actos, de qué manera tenía que estar construido el espacio donde eso iba a pasar. Tenían instrucciones súper detalladas para eso. En cambio, cuando Jesús irrumpe en esta tierra y después de él vivir unos cuantos de años entre nosotros, después de mostrarnos su santidad y su deidad conviviendo con su humanidad, después de 3 años de ministerio, llega a la cruz, y cuando Jesús está levantado en esa cruz pasa algo que afecta totalmente a la forma en la que tú y yo nos acercamos a Dios hoy en día. El velo, la cortina que había en el templo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, una cortina gorda que no permitía al pueblo ver lo que había detrás, porque detrás de esa cortina estaba la presencia de Dios. Y solamente una persona podía entrar allí para tener este tipo de ofrenda, algo que había sido tan estructurado. De repente, cuando Jesús muere, lo que sucede es que ese velo se parte por 2. Y eso me ha emocionado toda la vida, desde que entendí que lo que eso significaba es que Dios decía con esta representación: mira, ya no necesitas más toda esta... Voy a usar la palabra parafernalia, aunque tiene una connotación negativa, y no lo era en el Antiguo Testamento, pero todo esto, o sea, ya no es necesario, porque el sumo sacerdote, con mayúsculas, ha entregado su vida para que ahora seas tú mismo el que tienes acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitas ir a través ni tan solo de un pastor o de un grupo de alabanza, o tienes acceso directo a mí desde ya, cada uno de nosotros. Y esa es una de las cosas, Juani, que sabemos que está aquí y que nos cuesta interiorizar, que nos cuesta vivir. Yo me he visto infinidad de veces, y también os lo he dicho muchas veces, viviendo una vida en la que acabo relacionando, por la razón que sea, mi relación con Dios, mi espiritualidad con Dios, lo acabo relacionando con lo que pasa en mi iglesia, con lo que pasa cuando estoy con vosotros. Cuando lo que está diciendo Dios a través de ese acto tan gráfico es: ya no necesitas estar ni siquiera con el resto de tus hermanos para tener acceso a mi directo. Y no me malinterpretes, necesitamos del cuerpo,
necesitamos de la comunidad. Dios nos ha creado para que tengamos relación entre nosotros y para que juntos vivamos esta experiencia comunitaria que Él tanto desea tener con cada uno de nosotros. Pero el simbolismo de este velo roto es: aquí estoy, acercaos a mí. Por tanto, hay una diferencia en la forma en la que el pueblo judío adoraba a Dios en el Antiguo Testamento y en cómo cada uno de nosotros podemos adorar a Dios hoy en día a través de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Evidentemente, los judíos que no aceptan que Jesús es el Mesías siguen viviendo la adoración de la misma manera que se vivía en el pasado. Pero nosotros tenemos acceso a este tipo de adoración personal y estrecha con nuestro Dios. Tres más que de alguna manera ya casi he mencionado con las que he mencionado hasta ahora. El libro de Hebreos describe a Jesús, como acabo de decir, como el verdadero sumo sacerdote y como su único sacrificio reemplaza todos los sacrificios anteriores. La forma en la que el pueblo redimía su pecado, redimía su desobediencia en el Antiguo Testamento era a través del sacrificio de determinado animal. Dios, a través de Moisés otra vez, había dado instrucciones acerca de cómo hacerlo. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, Él sustituye a todos los corderos. Él sustituye todos los sacrificios y no solamente que ya no es necesario, sino que es absurdo cualquier otro sacrificio. Jesús es el sacrificio. A través de su muerte, a través de su separación de Dios, a través de poner el pecado de la humanidad, de poner mi pecado sobre sus espaldas, a través de eso hace que ya ningún otro sacrificio sea necesario. Muchos sacrificios en el Antiguo Testamento, un solo sacrificio en el Nuevo Testamento. Y por último, hay dos pactos en la Biblia. Un antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo y hay un nuevo pacto que en unos minutos vamos a recordar. Íntimamente relacionado con lo que acabo de decir. Jesús rompe con todo lo que había pasado en la historia de la humanidad hasta ese momento. Dios hecho hombre, cargando mi pecado y mi desobediencia. Y de repente, lo que antes era necesario para que yo restableciera mi relación con Dios ya no es necesario. Porque todo lo que se debía de hacer ya se ha hecho. Ya no hay más que hacer. Y lo único que puedo hacer yo es creerlo y aceptarlo. Eso es un nuevo pacto increíble que nos afecta a ti y a mí. Dios entregó la ley a Moisés para que el pueblo la cumpliera y Jesús mismo fue el máximo cumplimiento de esa ley. Y por esa razón mismo tuvo sentido lo que Él hizo en la cruz. Ahora, si os pregunto, he ido muy rápido, se ha entendido más o menos, hay mucha información. Yo no he preparado, a ver si lo preparo y os lo paso y lo podemos colgar en la web, un resumen. Algunos habéis tomado notas, pero un resumen, porque esto es como muy racional. Y una de las razones, o la primera razón que me trajo, o que creo que Dios me llamó a compartir esto con vosotros esta mañana, es ayudarnos, a darnos herramientas, a darnos pistas para poder defender delante de la gente que no cree, racionalmente, esta conexión que hay en toda la Biblia. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Dónde está el nexo en todo lo que he dicho hasta ahora entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hay una palabra, un nombre que he mencionado en absolutamente todos los puntos que he dicho. Jesús. Jesús
es el pegamento que engancha, que relaciona absolutamente todo lo que pasa en la Biblia. Acercarnos al Antiguo Testamento sin pensar en Jesús nos desenfoca. Intentar acercarnos a Jesús sin haber conocido lo que pasó entre el pueblo y Dios durante el Antiguo Testamento nos desenfoca. Nos hará entender a Jesús de una forma a medias, no completa. Para conocer el mensaje del Evangelio, que a veces pensamos que se reduce a unos cuantos versículos ahí en el centro de la Biblia, bueno, un poquito a la derecha, pero allí no. Necesitamos conocer, necesitamos empaparnos desde la primera palabra del Génesis hasta la última de Apocalipsis, porque todo tiene sentido alrededor de Jesús. Y Jesús, a la inversa, es el que da sentido a todas las palabras, de principio a final. Hay una estrechísima relación entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, como acabo de intentar haceros ver o compartiros, ¿no? El Antiguo Testamento sienta la base para lo que iba a pasar con Jesús. El Antiguo Testamento nos prepara para lo que Jesús iba a hacer. Y la realidad es que, como he dicho al principio, algunas personas han intentado que estas pequeñas, bueno, no sé si decir pequeñas, estas diferencias o estos matices de Dios que se muestran en un sitio y en otro, han intentado convertirlos en inconsistencia y en contradicciones para poner en tela de juicio la veracidad de la Biblia. Pero creo que estas relaciones que acabo de compartiros, y seguramente muchas más que no he compartido y que existen en realidad, lo que nos ayudan es a entender esta gran conexión entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y os voy a explicar muy brevemente cuál es la razón, bajo mi punto de vista, para que el texto de la Biblia, para que sucedan estas cosas en el texto de la Biblia. Y tiene que ver con la forma en la que está escrito la Biblia. Es decir, tú y yo no hemos experimentado lo que experimentaron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ni siquiera lo que experimentó el pueblo judío en el momento en el que Jesús vino, ni siquiera lo que experimentaron las primeras iglesias cuando Pablo escribía las cartas. Tú y yo hemos recibido una revelación completa. Hemos recibido la Biblia de principio a final. Además, con un texto precioso al final que dice, nada que añadir. Esto es todo lo que necesitas. Sin embargo, la revelación de Dios es progresiva. Es decir, Dios empezó a inspirar a los escritores de la Biblia miles de años antes de que se terminara de escribir. Dios quiso revelarse a su pueblo de una determinada manera que, sobre todas las cosas, es muy fácil ver que es progresiva. Es decir, Dios no le dijo a Adán, voy a enviar a mi hijo para que muera por ti. Él empezó a relacionarse con Adán de una manera preciosa. Adán y Eva desobedecieron, se rompió una relación que no debía de haberse roto jamás en la vida y que nos ha condicionado al resto de la humanidad, y de repente Dios empieza a reconstruir esa relación con sus hijos, con su pueblo, y vemos como el Antiguo Testamento en realidad es una historia de amor entre un padre y sus hijos, lleno de misericordia, lleno de oportunidades y oportunidades y oportunidades, lleno de juicio también para todos aquellos pueblos que daban la espalda a Dios. El contexto del Antiguo Testamento es un contexto específico. Es más, la propia sociedad evoluciona de una manera increíble a lo largo de los miles de años que dura el Antiguo Testamento.
como era la sociedad, evidentemente con Adán y Eva, eran dos, era muy diferente a cómo fue la sociedad con Abraham, a cómo fue cuando estuvieron cautivos en Egipto, a cómo fue la sociedad después. Hubo periodos de poligamia, hubo periodos de no poligamia, hubo periodos donde las mujeres sufrían una serie de... Hubo momentos donde sufrían otro tipo de... Hubo momentos en que el pueblo fue cautivo, hubo momentos en el que el pueblo no fue libre. Hay infinidad de situaciones y momentos a lo largo del Antiguo Testamento y en los que Dios trata a su pueblo de una manera determinada, en cada momento. Y eso es algo de lo que deberíamos empaparnos. Y deberíamos empaparnos para que nos prepare a entender cómo es que Jesús se relaciona entonces con su Dios, con su Papá, y cómo se relaciona con cada uno de nosotros. La relación, la Biblia no es un libro que se escribe, no es una revelación escrita en un solo momento, sino es un libro escrito a lo largo de muchos años. Y Dios se va revelando a su pueblo conforme Él decide que se va revelando. Y aquí algunas pistas, solo 2 pinceladas muy grandes acerca de lo que esto nos enseña. Si Dios no hubiera manifestado a su pueblo la importancia de la ley, la importancia de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, si esto no hubiera quedado totalmente evidente en su relación con el pueblo judío descrita en el Antiguo Testamento, la obra de Jesús seguramente habría carecido de importancia para el pueblo que la recibe. Si no hay consecuencias eternas para el pecado, que venga alguien que dice que es Dios y muera por mí, no tiene importancia. Si no es importante que entendamos que un padre escribe una serie de leyes pensando en lo mejor para sus hijos y que esos hijos desobedeciendo producen todo lo que producen a lo largo del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús pierde, no sé si todo el sentido, pero pierde mucho sentido. Llegar a Jesús sin haber pasado por el Antiguo Testamento desvirtúa la obra de Jesús, desvirtúa la obra de Dios enviando a su Hijo, porque en realidad no tendría tanto sentido. Una historia entre un pueblo y un Dios, de amor y desamor, que no culmina con un acto que da posibilidad a toda la humanidad a restablecer una relación con Dios, es una historia incompleta. Seguiríamos esperando al Mesías hoy en día. Y hay gente que lo sigue esperando. Hay gente que no lo sabe y lo sigue esperando. Y hay gente que dice que no lo está esperando. Pero si la Biblia hubiera terminado en ese punto, si Dios no hubiera completado la obra a través de Jesucristo, lo que estamos haciendo tú y yo hoy no tendría sentido. Y termino con una palabra, que es la que para mí acaba trayendo todo este conocimiento a mi día a día. Porque todos estos matices que veo a lo largo de toda la Biblia, debo decir que pensar en estas relaciones me han hecho venir más ganas de conocer más cosas y descubrir más de estas relaciones. Pero hay una palabra que ha venido a mi mente rápidamente cuando he pensado en estos matices y en estas diferencias que encontramos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa palabra, equilibrio. Y es la palabra con la que me gustaría que te fueras esta mañana. Si algo tienes que recordar esta mañana, no sé si es alguno de los puntos que has escuchado hasta ahora, pero si algo tiene peso para mí en lo que va a afectar a mi vida cuando salga por esa puerta, es la palabra equilibrio. Porque
Un creyente enfocado en exceso en cómo Dios se relaciona con su pueblo en el Antiguo Testamento, va a ser un creyente desequilibrado. Un creyente enfocado exclusivamente en la persona de Jesús y en su amor y en su gracia, va a ser un creyente desequilibrado. Enfocarnos en la ira y en el castigo, en el cumplimiento, desvirtúa el trabajo de Jesús en cada uno de nosotros. Un creyente enfocado, enfocarnos en la gracia de Jesús sin tener presente todo lo que pasó antes, nos puede llevar a pensar que todo vale, que todo es bien, porque Jesús ya ha pagado el precio, ¿no? El equilibrio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento creo que es vital para entender y para conocer auténticamente a Dios. ¿Cómo es Dios realmente? No lo vas a encontrar solamente en Jesús, no lo vas a encontrar solamente en las cartas de Pablo, no lo vas a encontrar solamente en el pueblo de Israel y en cómo se relacionaba con él. Necesito entender cada uno de estos escenarios que Dios ha querido que nosotros hoy en día tengamos en su totalidad para entender cómo es Dios realmente y cómo Él desea relacionarnos. Y eso tiene consecuencias, otra vez, directas acerca de cómo andamos hoy en día en nuestra vida. Y quería hacer algo que no lo voy a hacer porque ya el tiempo se me ha echado encima, que es un pequeño repaso acerca de algunas de las cosas que pasaría si este equilibrio del que hablo no sucediera. Cuando estamos decantados de uno o de otro lado, qué cosas pasan, ¿no? Pero me voy a quedar con este momento, ¿no? Con la idea de gracia versus ira, gracia versus castigo, y que os sirva de ejemplo, en todo caso, para intentar encontrar ese equilibrio tan y tan y tan necesario para nuestras vidas. Sin malinterpretarlo otra vez, porque creo que Jesús era el más radical de los radicales. Y hay un punto en lo que la Biblia nos enseña en que no hay dobles tintas, o sea, no vale estar ahí en medio, tibio, ¿no? No, eso no. Pero hay momentos y hay situaciones que la Biblia nos enseña en lo que es imprescindible valorar todas las opciones. Y para mí uno de los ejemplos más claros relacionado con lo que acabo de compartiros es este equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la gracia a través de Jesús. Y termino con esta idea. Dios desea con toda su el creador, el Dios que ha creado este planeta, el Dios que no tengo ninguna duda de que está sufriendo horrores por ver cómo se destruye el planeta. Ese Dios creador creó a un ser humano para tener una relación íntima y estrecha, constante con él. No para que el ser humano supiera que había un Dios, sino para que se relacionara, para experimentarlo, para sentirlo. Pero eso no ha sucedido como Dios lo diseñó, porque el hombre desde muy al principio decidió que podía ser autónomo y que no necesitaba a Dios. Y algunos no se atrevieron a verbalizarlo, pero vivieron como si fuera de esa manera. Y muchos hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Ese Dios desea, ansía una relación personal e íntima con cada uno de los que estamos aquí en esta sala hoy. Igual que para el resto de la humanidad, pero el resto de la humanidad está de puertas para afuera. Dios desea una relación estrecha e íntima con cada uno de nosotros hoy. Y la única forma de que esto sucediera era a través del cumplimiento de la ley. Y como la ley no pudo cumplirse, porque nadie de nosotros somos capaces de cumplirla, Dios decidió, no tengo ni idea de por qué, que alguien que sí que tenía capacidad para cumplirla,
viniera a esta tierra, la cumpliera y al final pagara el castigo como si no lo hubiera cumplido. Jesús cargó con mi castigo, con mi culpa. Si yo me enfoco en que como Jesús ha pagado ya el precio, en cambio si me enfoco en hay que cumplir, hay que hacer solamente, el grado de ofuscación y de frustración va a ser increíble. El equilibrio entre la gracia y la ira, como en muchas otras cosas, el equilibrio entre estos dos conceptos es necesario en nuestro día a día para, uno, entender cómo es Dios; dos, para entender cómo Dios quiere relacionarse conmigo; y todavía más importante, tres, para saber cómo verbalizar y cómo vivir este evangelio de una forma que sea relevante e impactante para la gente que nos rodea. Esto tiene que ver con tu vida, con tu día a día, con las consecuencias para tu día a día, y tiene que ver totalmente en la misión que Dios te ha encomendado. Nuestra comunidad en Batec, como en Gayolá, pero entiendo que, o por lo menos yo lo estoy viviendo mucho más intensamente en Batec porque somos muy poquitos. Y hay cosas que se hacen mucho más evidentes cuando no puedes pasar tan desapercibido, ¿no? Y la misión de repente toma un papel totalmente relevante y central. Entender este equilibrio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, este equilibrio en el carácter de Dios y en cómo Él se relaciona con nosotros, es básico para acercarnos con veracidad a la gente que hay a nuestro alrededor y que entiendan de una forma auténtica, real, transparente, lo que Dios es y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Espero que algunas de estas ideas puedan ayudarnos a conocer un poquito más cómo es Dios, cómo se ha revelado a nosotros a través de la Biblia y sobre todo que nos ayude a vivir con ese equilibrio, en ese punto donde creo que a Dios le gustaría que estuviéramos, enfocados en Dios mismo, en nuestra relación con Él y en nuestra misión como hijos de Dios. Dejadme que terminemos orando. Señor, te doy muchas gracias por tu revelación, te doy muchas gracias por tu palabra. Un libro que para muchos es un libro más, con algunas buenas noticias o algún mensaje positivo, pero a la vez con algunas fábulas o historias de niños. Yo creo que este libro es tu palabra, creo que existes, creo que eres real, así lo siento también, y creo que lo que tú querías que yo supiera, lo has dejado escrito en ese libro. Y quiero respetarlo, quiero honrarlo, quiero obedecerlo, quiero saberlo, quiero conocerlo. Y te pido que cada una de las palabras que hay escritas en este libro sean palabras que transformen, que moldeen, que nos quemen, que no nos dejen igual, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a acercarnos a tu palabra y a que ésta acabe tomando sentido en cada una de nuestras vidas. Gracias también por cada uno de tus atributos y gracias también porque, aunque a veces no sabemos muy bien por qué, tú te has revelado a tu pueblo de la manera en la que lo has hecho. Ayúdanos a aceptarlo, a entenderlo y a compartirlo también. Haznos valientes para que pues todas estas cosas que vamos conociendo de ti las podamos llevar a nuestro entorno, a toda esta gente que tanto te
te necesita. Nosotros que te conocemos, Señor, pues te seguimos necesitando, pues yo creo que cada vez más, y nos vamos sintiendo cada vez más pequeños, viendo lo grande que tú eres, pues cómo no la gente que ni siquiera sabe que existes, o que niega que existas, eh, puede necesitarte, Señor. Así que ayúdanos a ser vehículos, a ser útiles a ti en esta misión, y sobre todo, que no pase nunca que seamos obstáculos para que los que hay a nuestro alrededor te puedan conocer. Pido por cada persona aquí en Gaiolá, eh, por el liderazgo, por cada una de las personas que dedican tiempo a ti en esta comunidad, que tú los bendigas y prosperes el trabajo que hacen para ti, y que sigas permitiéndonos disfrutar de tu amor, mucho más allá de algo racional, sino que sea algo que podamos sentir y vivir cada día en nuestra vida, en nuestra soledad, pero especialmente como comunidad. Eres bueno, Dios, con nosotros, y te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.